Bueno, Dani, nosotros venimos hace años tocando casi los mismos temas y los economistas creo que es similar, ¿no? También. Esta semana apareció, o la semana pasada, una nota en el diario The New York Times, una nota sobre el fenómeno de la inflación argentina. Y dentro de la misma nota vinculaba una nota hecha en 1975, creo, donde hablaba sobre la inflación argentina. Y si uno se ponía a leerla con detenimiento, había párrafos que hasta se parecían. Como que lo que se contaba en 1975 se sigue contando en 2023, casi, casi sin diferencias. Para leerlo era impresionante. Sí, patético. En fin, bueno, para hablar de estos temas estamos en comunicación con el economista Luis Palma Cané, que tiene la gentileza de atendernos. Luis, buen día. Buen día, ¿cómo les va? Un gusto. Igualmente, muchísimas gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, hoy se va a conocer, si no me equivoco, el índice oficial de inflación de febrero. Ujú. ¿Cómo está viendo hoy la situación? La situación del punto de vista de inflación o Ujú. general? Desde el punto de vista General. de la inflación. El punto de vista de la inflación es muy claro que partimos de un error de diagnóstico que hace tiempo que tiene el kirchnerismo, que consiste en considerar que, contrario sensu a lo que indican los estudios y lo que enseñamos en las universidades, sostienen que la inflación no es un tema monetario y por lo tanto la emisión es un factor más, pero no fundamental, Ujú, para generar espirales inflacionarias. Como se sigue emitiendo, ujú, el escenario es muy claro porque no ujú, veo ninguna voluntad de cerrar el grifo de la emisión, sobre todo para pagar los intereses de las LELIQ, etcétera, etcétera. ujú, Con lo cual yo diría que la probabilidad que la inflación baje ujú. y llegue a los valores que fue para mí una expresión de deseos de masa, de que la inflación en abril o mayo, no me acuerdo cuándo, iba a estar en 4 o 3%, Sí. desmentida después por Rubinstein, el número 2 de Economía, que dijo que eso sería para diciembre, Ujú, pero no, el problema es que primero el error diagnóstico y segundo que a partir de ese error de diagnóstico no hay un plan de estabilidad y crecimiento. O ujú, sea, la situación de la economía argentina, a mi juicio, es crítica. Después podemos ver por qué, cuáles son los puntos que yo veo que son críticos. Y la única manera de salir de este embrollo es tener un plan integral y simultáneo de todas las variables macroeconómicas. ¿Por qué digo integral? Porque, por ejemplo, si ustedes hacen solamente una devaluación sola, aislada, no sirve para nada. Se va a precios en más de 30 días. ujú, Tienen que tomar todas las variables monetarias, fiscales, previsionales, etcétera, y simultáneo, porque no se puede ir atacando de a poco distintas variables, ujú, porque las expectativas le juegan en contra, digamos. ujú, Entonces, de nuevo, yo creo que el escenario, que es hoy un escenario de alta inflación y recesión, por más que las cifras de industria y construcción publicadas ayer hayan sido positivas, bueno, entonces creo que con un esquema, a ujú, mi juicio, de esta inflación en la Argentina, sin un plan integral y simultáneo, la situación no veo que mejore. O sea, la ujú. probabilidad es que en el mejor de los casos quedemos como está. Porque Lo que pasa habíamos es que con un seis visto, por sí, ciento de inflación, le diría, o ujú, les diría, que estamos con un problema serio, porque como ustedes bien saben seguramente, la inflación hoy, digamos, nosotros vemos más que la foto del 6%, cuáles son las expectativas que tiene la sociedad respecto al futuro de la inflación, y las expectativas que tienen no son buenas, digamos, ujú. ¿no? Porque cada día sube más. ¿Por qué Y habíamos además visto, Luis, ese, una perdón, baja, por qué habíamos visto, Luis, una baja moderada de la inflación hacia fin del año pasado, que, bueno, había despertado el optimismo mm, en el equipo económico? ¿Y qué fue lo que pasó después, que volvimos a los niveles anteriores? la baja moderada, bueno, como ustedes bien dicen, fue moderada, digamos, Ujú, no, sí, no se puede atacar estos niveles de inflación en forma gradual, ¿no? Yo soy partidario de los shocks. Todos los dos planes, digamos, de buen ejemplo de atacar la inflación fueron el plan austral y ujú, la convertibilidad, que funcionaron y después, ¿por qué fracasaron?
fracasaron porque volvemos siempre al esquema de ir generando déficit fiscal y emisión. Entonces, así terminó el Austral, si usted se acuerda, después fue la primavera y ¡pum! Y después, bueno, el error de la convertibilidad de no haber salido con un ajuste fiscal. De manera que está probado que las altas inflaciones, usted puede hacer un combate gradual si tiene una inflación como Estados Unidos, 4 o 5%, van subiendo la tasa de a poco, tratan de no perjudicar el nivel de crecimiento económico, cosas que están logrando, valorizando la moneda, y está todo escrito lo que hay que hacer. Lo que pasa es que no se hace. Yo creo que no hay voluntad política, y máxime en un año electoral, ¿no? Bueno, eso le iba a preguntar, ¿qué escenario está viendo de acá a las elecciones en lo económico? Y teniendo en cuenta, bueno, que el gobierno va a querer llegar en mejores condiciones, reactivando un poquito el consumo, que bueno, como hemos visto que pasa siempre en los años electorales. Este año, en ese sentido, ¿cree que puede pasar algo de lo mismo o las circunstancias no lo van a permitir? No, yo creo que las circunstancias no lo van a permitir, porque con este nivel de inflación, pretender hacer otro plan platita, si quieren, para recordar lo que pasó, lo que va a hacer lo único que va a hacer es exacerbar la inflación. Y entonces la situación estamos de actividad. Ahí, Luis, lo estamos perdiendo. Lo estamos perdiendo un A ver, cachito. Ahora sí. Ahora parece que sí. Si podemos retomar, por favor. Decía que un plan expansivo de la economía para incentivar el consumo puede generar consecuencias muy negativas. Bueno. No, ahí a ver si lo perdimos. A ver. Luis, ¿usted nos escucha? Yo me voy a mover acá a ver si tengo más. Ahí. No. Hola. No. Luis, lo volvemos a llamar, así recuperamos la llamada y seguimos hablando. Sí. Claro, que me llamen y yo le voy a dar un fijo, que va a ser más fácil. Perfecto. Bueno. Ok, gracias. No, sí. Bueno, vamos a tratar de recuperar la comunicación con Luis Palma Cané. Luis Palma Cané. Es interesante esto de lo que vos decías del año electoral. Recordemos que en 2019, cuando Macri pierde las elecciones, llega a las PASO en un momento donde la economía se le está yendo las manos, ¿no? Con un dólar disparado. Y pierde las PASO y al otro día anuncia que vuelven los subsidios, que anuncia un plan platita violento para tratar de ganar las elecciones. Con eso le alcanzó para remontar, si se quiere. Claro, no le alcanzó para ganar, pero sí para... Pero seguramente a Macri lo arrastró ese mal año económico a perder las PASO y a... Bueno, pero pasó lo mismo en la Argentina hace ya muchos años que venía pasando lo mismo, que veíamos un ajuste en los años pares donde no hay elecciones y un ciclo expansivo de cierta recuperación del consumo en los años impares con elecciones. Sí, este año es más complicado. De hecho, uno de los posibles candidatos del Frente de Todos era el ministro de Economía, Sergio Massa, y uno se pregunta si puede ser candidato un ministro de Economía que no puede bajar de 6% de inflación durante varios meses, ¿no? Sí, difícil. Pero bueno, a ver, Luis, si ahora ahora estamos mejor. Yo siempre los escuché, el problema... bueno, perdón, éramos nosotros, ahora lo escuchamos perfecto. No, decíamos, estábamos charlando que hace muchos años que vemos que los años pares donde no hay elecciones son años un poquito donde el gobierno estimula el consumo, y los años, los años pares son los de ajuste, y los impares donde hay elecciones son los que estimulan el consumo. Sí. Pero ahora usted decía que no hay margen para que el gobierno haga lo mismo. Yo creo que no, porque cuanto más traten de impulsar el consumo, más van a impulsar la inflación y va a seguir cayendo el ingreso real. Así que pretender con eso aumentar el consumo, digamos, si el ingreso real uno piensa que va a seguir cayendo, la jubilación está por el piso, etcétera, pensar que van a aumentar el consumo es medio de nuevo una expresión de deseos, a mi juicio, ¿no? O sea que no tienen margen como para hacer eso. El único margen que tendrían que hacer es, de nuevo, claro, eso ustedes dijeron muy bien, quieren llegar como sea, pero a veces no se llega, digamos, ¿no? Entonces, cuidado
Y hay dos temas que son preocupantes, además de todos los puntos críticos. El primero es el tema que estamos en una multicrisis, vale decir, no es solamente una crisis económica, sino también es financiera, social, previsional, fiscal, política, etcétera. Y el problema es que cada una de esas crisis se exacerban unas a otras. Ese es el primer problema grave. El segundo problema que hay que seguir de cerca es la evolución de los depósitos en el sistema bancario, que están cayendo. Entonces, cuidado con eso, porque si la gente se empieza a asustar de la posibilidad que haya algún problema con los depósitos, vamos a ser más claros, una mini corrida, etcétera, bueno, todos sabemos que esa corrida va a ir al dólar. Entonces es inaguantable una brecha del 100%. Si esa brecha se ensancha, el problema es muy complicado. Luis, ayer hablando del dólar, hubo después de varios días de... ¿Perdón? Hablando del dólar, ayer hubo una disparada de blue, 7 pesos en un día. Algunos economistas lo referenciaban con las medidas económicas, el canje de deuda que consiguió Sergio Massa con los bancos, ¿no? El canje de deuda nacional. ¿Usted lo ve así? No le entendí bien, perdón. No, ayer hubo un movimiento en el dólar blue de 7 pesos, después de varios días que estaba planchado. Sí, ahí me Y, influenció. y algunos lo referenciaban con el anuncio de Sergio Massa con los bancos nacionales de alguna manera de patear la deuda para más adelante. No sé si coincide. Sí, puede ser. Es difícil buscar solamente un motivo. Yo creo que ese fue un tema y después la crisis política que cada vez se está complicando más por el conflicto ya explícito entre el presidente y la vicepresidenta. Sí. Es muy difícil manejar un país así, es muy difícil manejar la economía en un país donde no hay conducción política, porque recordemos que cualquier plan, por más bueno que sea, si no tiene apoyo político explícito, la posibilidad de tener éxito es bastante baja. Y además estamos llegando a una situación crítica, ¿no es cierto? Porque tenemos un déficit fiscal que realmente no baja, tenemos emisión, tenemos cepo, control de precios, bueno, otro tema, ¿no? Pretender bajar la inflación con controles de precios, yo diría casi una falta de respeto intelectual, porque a esa altura del partido, pensar que la inflación se abate con controles de precios y después tenemos el otro problema, el sector externo, no hay dólares, entonces en vez de fomentar las exportaciones, lo que se trabaja son con las retenciones, que no hacen más que perjudicarlas, y con cepos de la importación, que indefectiblemente van afectando el nivel de actividad económica. No es cierto la declaración ayer, que no sé quién fue el que la dijo del ministerio, que no hay decaimiento del nivel de actividad, porque lo que la gente tiene que recordar, a mi juicio, es que el 60% aproximadamente de las importaciones que realiza nuestro país no son juguetes de China, son insumos intermedios que necesitan las cadenas de producción de nuestro país. Y por lo tanto, si yo cada vez que tengo que importar algo, tengo que pedir permiso, no me lo dan, etcétera, etcétera, hay más de 8.000 millones de deuda del Banco Central para pago de importaciones, ¿no? Entonces, y además seguimos con este disparate de mantener el tipo de cambio con un drenaje. Marzo va a ser el de que tiene mayor pérdida de reservas el Banco Central, si no me acuerdo mal, desde 2014 o 2015. 800 millones aproximadamente. No estamos para seguir rifando dólares, para mantener un tipo de cambio que evidentemente es artificial, o sea, no existe una brecha en el mundo del 100%. O sea, los países exitosos por lo pronto tienen un solo tipo de cambio libre. Yo no digo hacerlo mañana, pero dentro del plan integral y simultáneo que yo les mencionaba, es clave todo el tema del sector externo, del sistema financiero, ver qué hacemos con el agujero de las previsiones, ver qué hacemos con la absurda carga impositiva que tiene este país, qué hacemos con el sobreabundante
población que recibe un cheque del Estado, que entre jubilados, pensionados y ayuda social, son más de 20 millones de personas que están recibiendo cheques de distinto monto, ¿no? Entonces, y también tenemos el tema del trabajo informal. Yo el otro día, hablando con una agente de impositiva, le dije, a mí me parece que en vez de aumentar impuestos, como dijo el asesor principal en este momento del presidente, pensar en aumentar impuestos realmente es una barbaridad. Yo lo que creo que hay que hacer es evitar o disminuir la economía informal que tiene este país, que es el 40% del producto. Entonces, si yo en el límite pudiera llegar a ese 40% de evasión y bajarlo a la mitad, bueno, podría bajar los impuestos de lo que pagamos. Bueno, un panorama desolador. En este marco, Luis, ¿cómo se explica, sin caer en las frases, ¿no?, del presidente Alberto Fernández, que la suele pifiar, cómo se explica que por lo menos en algunos lugares de la capital federal se vea restaurantes llenos, se vea como mucho movimiento? ¿Si es una burbuja o cómo explicarlo? Es una porción mínima de la población, ¿no? Sí. Absolutamente. Si no llega al 1 o 2%. Mire, hay que recorrer el conurbano Imagino. bonaerense, pero la pobreza no está solamente en el conurbano bonaerense, está en todo el interior del país. Mire, yo vengo un viaje a Mendoza, sí, que bueno, tengo familia allí, así que conozco bien el panorama de Mendoza, y usted tiene un par de departamentos, principalmente Las Heras, sí, que hay una pobreza, pero muy complicada. Hoy la seguridad en Mendoza está muy complicada también, porque el límite de una familia es cuando no puede dar de comer a su hijo, ¿no? Entonces, cuidado, que la crisis económica ya está, no veo que pueda abatirse con esas políticas que no existen, pero me preocupa más hoy la eventualidad de una crisis social, ¿no? Porque tener 5 millones de pobres, 5 de indigentes, sí. y más del 40% de la población con pobreza, es extremadamente serio desde el punto de vista social. Está bien que se los ayuda con los planes sociales, etcétera, etcétera, pero eso tiene un límite, ¿no es cierto? Eso está. Entonces, es un tema, yo la verdad que lo que trato es de ser objetivo con los datos que uno maneja. Yo soy totalmente apolítico, así que no estoy criticando políticamente al frente de todos, ni haciendo una apología de lo que pueda hacer el Juntos por el Cambio, porque la verdad que así como critico fuertemente al gobierno, también critico fuertemente a Juntos por el Cambio, porque en vez de plantear soluciones de fondo, porque que a mí me digan que hay que bajar el déficit fiscal, que hay que bajar la inflación, eso lo sabemos todos. Es cómo hacerlo. El asunto es cómo hacerlo. El qué es fácil, el tema es el cómo, y se están peleando en esa coalición simplemente para ver quién va a ser el candidato. Sí. Es lamentable, ¿no? La verdad que sí. Espectáculo que es lamentable el espectáculo que dan los políticos, diría yo. O sea, tenemos, cuando digo una crisis política, no es solamente la pelea entre presidente y vicepresidenta, sino también el manejo que tienen los políticos de estas. En el discurso de Alberto Fernández fue caótico, ¿no? Fue patético, diría yo, la actitud de Alberto Fernández y la actitud de muchos diputados de ambos partidos. Aquello parecía una pelea, un discurso de barrica con 2 barras militantes, digamos, ¿no? O sea, muy, muy pobre intelectualmente lo que apoyan los políticos, y no veo tampoco una vocación de los políticos de reducir el costo, porque no es gratis todo esto. Bueno, Luis, muchísimas gracias por estos minutos con Caminando Buenos Aires. No, cuando quieran me llaman, ningún problema. Bueno, era Luis Palma Cané, economista, gracias. Hasta luego.